La lección que estudiamos al principio, durante la primera semana, trató del final de por qué Juan escribió su evangelio. La lección de esta semana vuelve al principio del evangelio, donde Juan expone la dirección en la que es inspirado por el Espíritu Santo para conducirnos a nosotros como lectores. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego van a desarrollar. Y así es lo que hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran tema cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Estudiamos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa una vez más. Brother to Brother les saluda como siempre su hermano, su amigo Gerson Anaya, para poder estudiar todos juntos. Alabado sea el nombre de Dios porque permite que lleguemos a través de esta plataforma y así todos juntos podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar no sin antes poder orar, pero también recordarles que por favor traigan su Biblia, su libro de estudios y también algo con que tomar notas. No se olvide que si usted tiene una pregunta, la puede dejar en los comentarios. Así todos podemos estar en un mismo contexto. Acompáñenme reverentemente para orar y así comenzar con este estudio. Señor, una vez más, nuestro corazón está lleno de gozo y alegría, porque usted es el que nos permite llegar hasta esta plataforma y compartir estos estudios. Es por eso, Señor, que requerimos de que usted perdone nuestros pecados y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe conforme vayamos estudiando. Ayúdenos, Señor, a recordar todo. Ayúdenos, Señor, a poder atesorar en nuestros corazones las enseñanzas, pero sobre todo a practicarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, como siempre, todas las semanas tenemos ese versículo para memorizar. Y esta semana lo podemos encontrar allí en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1. El capítulo 1 de Juan, versículo 1 dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La lección de esta semana comenzará con la introducción que se va a encontrar en el libro de Juan desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18. Para poder después resumir sus temas principales. A continuación, estos temas se examinarán también en otros lugares del Evangelio. Así que comencemos dándole vuelta a la página y vayamos directamente hacia el día domingo, en donde vamos a encontrar el tema en el principio, el Logos divino. La pregunta es: ¿qué revelan las palabras que se encuentran en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5, en donde Juan menciona al verbo y cómo estos revelan a Jesucristo en todo este contexto? Leamos directamente de la palabra de Dios. Abra su Biblia, asegúrese que la tiene con usted. Leamos del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento?
que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta es una hermosa declaración. Encierra una profundidad de pensamiento que apenas nosotros podemos abarcar. En primer lugar, si notamos, el evangelista va directamente al relato de la creación. En el principio, Génesis 1:1, el Verbo estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara, y el Verbo estaba con Dios. En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios es el Hijo y está en el seno del Padre. Cualquiera que fuera el significado de estas palabras, una cosa sí es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Continúa diciendo Juan, y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta la vamos a encontrar en el texto original, en el lenguaje griego, en el que existe el artículo definido el, pero no el indefinido un o uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido el en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego. Por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre, y en la frase y el Verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan capítulo 1, versículo 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas, es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. La divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe, porque sin esa divinidad nosotros perderíamos nuestra esperanza de salvación. Por eso, la divinidad eterna de Cristo es esencial para nuestra fe. Continuemos estudiando. Día lunes, la palabra hecha carne. Y ahí vamos a continuar leyendo Juan capítulo 1, y ahora leeremos el 1 al 3 y el versículo 14. Porque vamos a ver aquí prácticamente qué hizo Jesús, o sea, qué hizo Dios mismo y por qué esta verdad es la más importante que podamos nosotros conocer. Abra su Biblia, versículo 1 al 3, y luego leeremos el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos notar claramente aquí que Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con su papel de Mesías o Cristo, sino con el término logos. En la época que Juan escribe esto, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o la lógica y la razón en sí mismas. Además, en esos tiempos, Platón, un influyente filósofo de la antigüedad,
había dividido la realidad en dos ámbitos o dos esferas. Uno era la esfera o el ámbito celestial, que era inmutable, donde existe la perfección absoluta. Dos, la esfera o el ámbito terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan va a utilizar el término de una manera completamente diferente, porque Juan sostiene que la verdad, o sea, el logos, no es un concepto vago, no es un concepto etéreo y no es un concepto abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Para Juan, el logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el logos representa al Dios eterno que entra en el tiempo y el espacio, que habla y actúa y se interrelaciona con los seres humanos a un nivel personal. Ese Dios eterno se hizo humano, se hizo uno de nosotros. En Juan 1:14, el apóstol indica que el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida habitó significa colocar una tienda de campaña. Y Juan está haciendo alusión al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, al capítulo 25 y versículo 8, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, o sea, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto directo con Él. Meditemos en las implicaciones de lo que Juan ha escrito aquí. Dios mismo, mis amigos, mis hermanos, el creador de todas las cosas, se convirtió en un ser humano, se convirtió en uno de nosotros y vivió aquí, en este planeta, entre nosotros. Esto nos debería decir algo, pero súper grande, sobre la realidad del amor de Dios por nosotros. ¿Y por qué esto debería reconfortarnos? Saber de que si Dios tuvo tanto amor para venir a esta tierra y tomar nuestro lugar, debería reconfortarnos y llenarnos de esperanza que un día regresa a esta tierra para cambiar todo, para que vivamos con Él para siempre. Día martes vamos a cambiar y vamos a oír o no oír la palabra. Saben que muchas veces el ser humano nada más quiere escuchar lo que le conviene. Muchas veces no queremos escuchar la realidad y queremos escuchar únicamente cosas que son positivas para nosotros. Pero ¿qué es la dura realidad que se describe en Juan a partir del versículo 9 hasta el versículo 13? En ese mismo capítulo de Juan 1, acerca de cómo responde la gente ante ese logos que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a Jesús? Versículo 9 dice: aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La introducción de Juan, desde el versículo 1 al versículo 18, describe no solo quién es Jesucristo, quién es el Verbo, quién es el Logo, sino también cómo se relaciona con la gente del mundo. En Juan 1:9 se le llama la luz verdadera que ilumina a toda persona que viene al mundo. Esa luz ilumina al mundo haciéndolo comprensible. Esta declaración de C.S. Lewis, que dijo él inspirado, dice de esta manera: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque el sol me hace ver todo lo demás. Además, observemos las implicaciones de lo que dice Juan en el versículo 9. Dice que la luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Como veremos en el estudio de mañana, un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús. Ese tema comienza aquí. La triste realidad es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como Mesías. En la Escritura, el libro de Romanos, en el capítulo 9 hasta el versículo 11, usted puede leerlo en casa. Yo le recomiendo que se tome el tiempo de leerlo. Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pero Pablo, en esta ocasión, no va a terminar con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte en estos capítulos a los gentiles a que no se jacten contra los judíos. Mire lo que les dice en una parte del libro en donde va a exponer esto allí en Romanos 11:24. Dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que no nos deberemos de jactar, minimizando al pueblo escogido de Dios. Porque nosotros somos de los que hemos sido injertados. Sin embargo, Israel fue llamado directamente. De esta manera similar, Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convierten en hijos de Dios. Qué maravilloso es saber de que Cristo hace esto posible, de que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí viene la conexión entre la introducción y la conclusión del Evangelio. En Juan 20:31, el apóstol presenta por qué escribió lo que ha escrito. Y él dice: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Así la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo, un objetivo global del Evangelio de Juan: que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no hay salvación en otro.
únicamente en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Creador y nuestro Dios. Pasemos inmediatamente al día miércoles. Y aquí vamos a ver el tema de creer o no creer. Vivimos en un mundo lleno de dudas. Uno a veces trata de ayudar a las personas, pero como el mundo está cabeza abajo, la confianza se ha perdido en otro ser humano. Mucha gente desconfía. Me gusta ver a veces muchos programas, especialmente en nuestros países hispanos, de personas que se toman el tiempo de ayudar por las calles a personas desconocidas. Y me tocó mirar a este programa en donde la persona que está haciendo el video quiere ayudar y está regalando, creo que eran $10 a las personas que iban pasando. Y les enseñaba los $10 y les decía, toma, te quiero ayudar. Y la gente no lo rechazaba y le decía, no, gracias. No le creían. Porque en el mundo que vivimos es difícil creer. Siempre está esa frase muy conocida, algo ha de querer, algo ha de esperar. Nada es gratis en este mundo, dicen las personas. Pero cuando nosotros leemos directamente de la Escritura, y hoy vamos a leer, mis amigos, mis hermanos, leeremos en el libro de Juan, el capítulo 3, del versículo 16 al 21, leeremos Juan 9:35 al 41 y Juan 12:36 al 46. Y allí vamos a ver de qué manera se repiten en estos textos el tema de la antítesis, creer o no creer, que aparece en este prólogo. Comencemos con Juan 3, versículo 16 al 21, con un texto súper conocido. Ese texto que nos da esperanza y nos da amor. Juan 3, 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, una vez más, escuche la palabra, cree, no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermosos textos para los que creemos en Jesús. Ahora leeremos Juan capítulo 9, versículo 35 al 41. Escucha esto. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo, dice que Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que en él crea? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para el juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. Jesús está aclarando aquí
que estas personas conocían y sabían lo que estaban haciendo, pero iban en contra de la palabra porque la palabra les descubría sus obras que eran malas. Hoy en día, en los días que vivimos, mucha gente rechaza la luz porque la luz va a iluminar sus obras que son malvadas y los va a poner al descubierto. Mucha gente está ciega espiritualmente porque no quieren recibir la luz de Jesús. Ahora leamos Juan, versículo 12, del 36 al 46. Siguiendo con el tema de la luz, mire lo que dice Juan 12, 36 al 46. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tremenda esta declaración. Es triste cuando nosotros palpamos la realidad de lo que está sucediendo en el ámbito cristiano. Muchas personas desean o hacen alianzas con el ser humano, incluso sobrepasando los principios bíblicos, por temor a que no los dejen entrar en las sinagogas, por temor a que los echen de un edificio. Porque si tú te apegas a Dios y eres fiel a Dios, nadie te puede sacar de la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia se compone de personas fieles que no se venden, fieles que se permanecen fieles a la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Y es por eso que es súper importante entender todo esto. Porque esos hombres, aunque habían creído en Jesús, no lo decían por temor a que los echaran de la sinagoga. Hermanos míos, amigo que me conoce, amigo que me está viendo a través de este video, nuestra fidelidad tiene que ser únicamente a Dios y a sus principios, no a creencias ni a tradiciones. Todo lo que nosotros abracemos como nuestra doctrina tiene que estar basada en un escrito está. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden simplemente no hacerlo. Los discípulos de Jesús pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego del nacimiento del cual hemos estado hablando. En el segundo grupo están los fariseos, los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000 e incluso, lamentablemente, uno de sus discípulos, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo fe, creencia, en griego, pitis,
nunca aparece en todo el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, pistueo, aparece 98 veces. Y esto comparándolo con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo es, de hecho, un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo puede apuntar a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. El usar este verbo apunta directamente en un sentido activo para nuestra conversión cristiana. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Porque lamentablemente, tristemente, se ha puesto como una norma ahora entre el mundo cristiano que lo que hablamos no está ni siquiera cerca de lo que somos, de lo que hacemos. Y es por eso que es importante que nuestra vida dé testimonio de que hemos conocido a Cristo Jesús. Porque de creer únicamente, de tener un conjunto de creencias, mire, el diablo, dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, que él cree en Dios y tiembla. No es solo de creer. Es por eso que el sustantivo que se usa aquí es activo completamente. O sea, está hablando no solo de creer de palabra, como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Nuestro corazón, nuestro diario vivir, tiene que ser parte de que hemos conocido a nuestro Señor Jesús. Muchas veces hemos invertido los papeles. Creemos que nosotros vamos a la iglesia y que es allí donde, en el lugar de reunión, al templo de reunión, en donde nosotros demostramos qué tan cristianos somos. Miren, las reuniones en la iglesia son súper importantes porque es como a través de testimonios, a través de experiencias, a través de los cantos en conjunto, como un cuerpo en Cristo, fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestro andar día a día. Pero nuestras reuniones no es el principio del cristianismo. Porque el cristianismo es mi diario vivir en la intimidad. Cuando estoy yo solo, cuando yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien sin que nadie sepa, sin que nadie me vea. Cuando yo vivo una vida correcta ante los ojos de Dios y sus ángeles. Y cuando nos reunimos en el templo, que por cierto el templo, hermanos, está lejos, oiga bien, de lo que la Biblia y que el mismo Señor Jesús declaró de sus labios que es el templo. Porque Él dijo claramente que su casa es casa de oración. Y hoy en día, oración es lo que menos le gusta a la gente hacer en el templo de Dios. A la gente le gusta cantar, a la gente le gusta ponerse eufórico y sentir esas emociones, pero no es lo que dijo el Señor Jesús que su casa era. Mi casa será llamado casa de oración. Y recuerdan cuando Él limpió el templo, dijo: ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y es triste que teniendo dirección bíblica estemos llevando
nuestros templos que se conviertan tal vez no en cueva de ladrones, pero sí en centros de entretenimiento, en centros de a veces pasatiempo. Y es por eso que el Señor Jesús, a través de todos los milagros que Él estaba haciendo aquí en el libro de Juan, se va a dar cuenta de que hay dos grupos. Y en Juan la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actitud abierta hacia Él. Incluso cuando el Señor Jesús, a través de su palabra, nos va a confrontar o nos va a reprender. Nuestra actitud es una actitud abierta. Porque los que hemos creído en Jesús no somos perfectos y posiblemente vayamos a fallar. Pero no huimos del Señor Jesús. Es más, cuando fallamos es cuando nos sentimos más necesitados y venimos a Jesús y no huimos. ¿Por qué? Porque Él es la luz que nos va a iluminar. Y por la fe, creyendo, nos convertimos en hijos de Dios. Por otro lado, los incrédulos típicamente vienen a Jesús para polemizar con Él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar las palabras o ven que rompen viejas tradiciones y no cumplen sus expectativas. En vez de querer conocer el amor de Dios, juzgan en lugar de que su luz los juzgue y los mida a ellos mismos. Esta actitud, por supuesto, se cambia cuando nosotros llegamos a conocer al Señor Jesús. Y esa misma actitud de incrédulo se había visto una y otra vez en los líderes religiosos, que idealmente, como guías espirituales de la nación, deberían de haber sido los primeros en aceptar a Jesús. Miren, amigos y hermanos, el liderazgo es un privilegio, pero el liderazgo viene con responsabilidades. Y una de las responsabilidades que como líder es aceptar al Señor Jesús cuando viene a través de su palabra y nos reprende, cuando viene a través de su palabra y nos quiere corregir. Porque eso es el liderazgo. Reconocer y aceptar al Señor Jesús tal y como es. Vamos terminando, pasando al último día, en el día jueves. Y este tema reaparece aquí, el tema de gloria. Y la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando oró y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti? Encontremos esta respuesta, porque esto es lo hermoso, el estudiar la palabra de Dios. Todas las preguntas que podamos tener salen a la luz de la Escritura. En Juan 17, leeremos del versículo 1 al 5. Mire cómo dice el Señor a través de la palabra. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes
antes que el mundo fuese. Podemos ver aquí una declaración súper importante. Porque hay personas que teológicamente, erróneamente, no creen de que Jesús haya existido antes de la creación del mundo. Y que Jesús simplemente es un ser creado que vino después del nacimiento en ese pesebre. Pero una y otra vez, el Evangelio de Juan se enfoca en enseñarnos y en dirigirnos a la verdad. Es por eso que Jesús en este versículo 5 de Juan 17 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como les decía la semana pasada, Jesús es el que fue, el que es y el que siempre será. Él ha existido todo el tiempo. El estudio del día de ayer se centró en la historia terrenal y humana del Evangelio de Juan, con sus enfrentamientos e interacciones con las personas. Siempre en el torno a quién es Jesús y qué es lo que Jesús está haciendo. El estudio de hoy se centra en el argumento divino cósmico que también se encuentra en Juan. El prólogo comienza con este relato cósmico. Jesús es presentado como el Hijo Divino de Dios, el Creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía, pero llegó a existir, lo hizo a través de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Juan 1:3. Pero a continuación, señala la gloria de que se convirtiera en ser humano en la encarnación. Juan 1:14. Juan utiliza los términos gloria, que en el lenguaje original es doxa, que se puede traducir como brillo, como esplendor, como fama y como honor. Y glorificar, doxazo, que es alabar, honrar, ensalzar, glorificar. Para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios. Aquí en el libro de Juan, la idea de glorificar a Jesús se vincula al concepto de su hora. Pero ¿cuál hora? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando justo del momento de su muerte. O sea, la cruz es su hora de gloria. Esta idea es bastante paradójica porque la crucifixión era la forma más vergonzosa, más humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Y aquí hay un increíble contraste. Dios en una cruz. Y aquí se va a ilustrar claramente el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. Porque en el plano humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se va a presentar especialmente en Mateo y en el libro de Marcos. Usted lo puede encontrar en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34. El lado humano. Pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en el libro de Lucas y en el Evangelio de Juan. En Lucas 23:32-47 y Juan 19:25-30, como un lugar de salvación, como un lugar de misericordia, y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre.
Qué ironía, mis amigos, mis hermanos. La mayor gloria de Dios va a ser revelada en su mayor vergüenza. Cargar con los pecados del mundo, cargar con mi pecado, cargar con su pecado, mi amigo que me escucha, mi hermano que me escucha, fue lo que causó esta vergüenza a nuestro Dios. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Una persona en sí, sin embargo, uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho y un derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración en los ángeles. Hay luz y gloria en la verdad de Cristo. Era uno con el Padre antes de que se pusiera este mundo en fundamento. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina. Jesús mismo dijo: yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando contemplemos al Cordero de Dios, ese Cordero que quita el pecado del mundo, cuando lo contemplemos sobre la cruz del Calvario, el ministerio de la redención comenzará a revelarse a nuestra mente, y entonces comprenderemos el verdadero amor de Dios. Nuestra mente entenderá la bondad de Dios, y ese amor y esa bondad nos guiará al arrepentimiento y a la aceptación de Cristo Jesús como nuestro único Salvador y como nuestra única esperanza. Muchísimas gracias por haber estudiado. Por favor, comparta este video, dele like, deje alguna pregunta en los comentarios. Que el Señor me los bendiga. Continúen estudiando, continúen nutriéndose de la palabra de Dios, porque el día, oiga bien, el día en que se empiece a revelar el anticristo está muy cerca. Y no podremos estudiar libremente como lo hacemos hoy en día. No tendremos la facilidad de la palabra de Dios. El mismo Señor en su palabra dice que vendrán días donde habrá hambre, pero no hambre de pan, sino hambre de la palabra de Dios. Buscadme mientras yo pueda ser hallado, dice el Señor. Amigo y hermano, es mi oración y mi deseo que todos lleguemos al conocimiento del amor y la bondad de Dios, porque así seremos guiados al arrepentimiento y a la aceptación de nuestro Salvador, nuestro Redentor, al cual podremos ver en las nubes de los cielos y decirle: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Alabado sea su nombre. Tenemos una cita para la próxima semana. Si Él no ha regresado, si Él lo permite, estaremos aquí mismo. Y mis amigos, mis hermanos, de verdad yo les digo, si usted dice que conoce y ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas bendiciones.